luz y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto y cantar y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús en el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro al desierto vida trae y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.
Con gozo he aceptado la invitación de nuestro pastor Richard para poder tener 3 sesiones de un estudio que creo que es muy importante poder comprender, entender y que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida. Hay 3 principios fundamentales en la Biblia para todo cristiano y que es sumamente relevante tenerlos en consideración y entender quizás no en toda su profundidad, ¿verdad? Porque ni yo soy un teólogo, pero la idea sí es tener los principios básicos de estos conceptos. Y esos conceptos, hermanos, son gracia, fe y soberanía divina. Estos 3 conceptos los vamos a ir revisando en 3 miércoles, ¿ya? Y hoy día vamos a comenzar con el primer término, ¿ya? Y concepto, que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Eso es lo que vamos a tratar, ¿cierto?, de dar una pincelada y poder que pidámosle a Dios que Él nos ayude y que nos haga entender este concepto que es tan relevante y tan importante para la vida de todo cristiano. Así que antes de comenzar, oremos. Ahí usted en su casita, incline su rostro y pídale a Dios que le ayude a comprender este concepto. Señor Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Dios, porque tú nos cuidas. Y tu amor, Señor, se manifiesta de una manera, Señor, grandiosa a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que va a estar escuchando este estudio. Que este estudio, Señor, también venga a satisfacer nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad y de conocimiento de tu palabra. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción a este tema, quisiera comentarles que hay un himno que es tradición en el mundo protestante y ese himno o alabanza se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia fue escrita por John Newton, un hombre que por allá por el 1700 y fracción, 1725, y murió en el 1807 o 17 por ahí. Ya este hombre escribió este himno. Este himno luego, ¿cierto?, de haber vivido una vida lejos de Dios, una vida intentando agradar a Dios, pero por causa del pecado y su carnalidad, él volvía atrás. Este hombre, yo estoy resumiendo muy breve la historia de cómo llegó a escribir este himno, pero este hombre pasó por muchas etapas en su vida. Su mamá era una devota cristiana y su papá era un marino, ¿ya? Un marino que lamentablemente no pudo influir en su hijo y John Newton estuvo perdido, viviendo, ¿cierto?, lejos de Dios. Pero al final él también llegó a ser un marino y en una tormenta él se arrepintió y realmente buscó a Dios y encontró en Dios la gracia suficiente para su vida, para que fuera perdonado, reconciliado y para que él pudiera vivir cerca de Dios. Y entonces este hombre, John Newton, escribió este himno. Y así, brevemente, el himno dice: Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego
como soy, veo yo. Perdido y él me halló. Esa es una estrofa de este hermoso himno. Hermanos, y vamos entonces a entrar a este pequeño estudio del significado de la gracia. Hermanos, no hay necesidad de probar todo lo deformado, lo equivocado, todo lo extraviado que está el hombre, porque eso está a la vista de todos, ¿verdad? El hombre ha vivido perdido, ¿cierto? Desde que nace, vive lejos de Dios, apartado de Dios por el pecado. Entonces, la contribución indispensable que hace la Biblia no consiste en relevar lo que es malo, lo malo del hombre. No ese es el fin, sino ofrecer el diagnóstico y la solución para su vida de pecado. Esa es la función de la Biblia. La Biblia tiene un mensaje central, y ese mensaje central es el mensaje de Dios. A través de Cristo nos da salvación. Ese es el mensaje central de la Biblia. La Biblia fue hecha para el hombre, fue escrita a causa del hombre, para que el hombre pudiera encontrar en el mensaje de la Biblia la salvación, pudiera entender el deseo y la iniciativa de Dios para redimirlo, para salvarlo y para volver a establecer la condición inicial que el hombre tenía cuando fue creado. Entonces, ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hace la Biblia acerca del hombre? El hombre, hermanos, es culpable legítimamente. Es culpable legítimamente. El hombre, a causa del pecado, está separado de Dios y excluido del reino de Dios. El hombre necesita ser salvo. La salvación, en su naturaleza, debe responder, hermanos, a la necesidad de dignidad. El hombre vive una vida indigna delante de su Dios, delante de su Creador. Por lo tanto, el hombre necesita ser dignificado, y solamente Dios lo puede hacer. El hombre, entonces, hermano, es un pecador, resultado de su escogimiento o fatal elección. Por eso el hombre es pecador. El hombre pecó, ¿verdad? Voluntariamente. El hombre decidió pecar, porque Dios creó al hombre, ¿cierto?, con la capacidad de elección. El hombre pudo elegir no pecar, pero fatalmente y para problema de toda la raza humana, ¿cierto?, el hombre lamentablemente eligió pecar. Y hermanos, este problema del pecado del hombre, ¿cierto?, trajo para la raza humana cadenas, trajo separación, trajo culpa y trajo muerte para el hombre. Ese es el diagnóstico, hermanos, que hace la Biblia del hombre, ¿cómo pudiéramos decirlo? De su naturaleza, ¿ya? De su naturaleza. El hombre está, a causa del pecado, encadenado al pecado, está separado de Dios, es culpable legítimamente, y por todas estas razones su fin es la muerte. Entonces, hermanos, ahora la salvación
se interesa en el hombre como un ser íntegro. Íntegramente el hombre, ¿cierto? Dios, perdón, se preocupa del hombre para rescatarlo íntegramente. Por lo tanto, la salvación, hermanos, debe ofrecer al hombre, ¿cierto? Y cuando hablo de hombre estoy hablando de forma genérica, tanto como raza humana. Estoy hablando para el hombre y la mujer, ¿ya? Entonces, la salvación debe ofrecer redención de las cadenas, perdón por la culpa, reconciliación por la separación y renovación de la deformada imagen moral, ¿ya? Eso es lo que debe ofrecer la salvación y eso es lo que realmente ofrece, hermanos, la salvación que Dios nos ofrece a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ofrece entonces redención de las cadenas, perdón por la culpa, reconciliación por la separación y renovación de la deformada imagen de Dios. Entonces, ¿qué papel cumple o cuál es el significado de gracia aquí en todo este estudio? Primero vamos a ver que la gracia tiene un concepto que va inmerso, ¿cierto?, en la gracia propiamente tal, que es la iniciación y la capacitación. ¿Qué significa esto? Miren, el Nuevo Testamento continuamente entrega el mensaje que la salvación procede de la gracia divina. Ese es el mensaje que entrega el Nuevo Testamento. O sea, que la salvación viene a causa de la gracia divina. Es la gracia que opera, ¿cierto? A través de Dios es la que permite que el hombre sea salvo. De hecho, en Tito 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El término gracia, hermanos, es clave para poder entender el gran significado de la salvación del hombre. De hecho, en el pensamiento del apóstol Pablo está dominado por el concepto de la gracia, ¿ya? Es tan relevante y tan importante en la teología paulina, ¿ya?, el concepto de la gracia que está, que hasta por los poros el apóstol Pablo anunciaba la gracia de Dios para salvación de pecados del hombre. El vocablo gracia no se encuentra, fíjense, ni en Mateo ni en Marcos. Aparece 7 veces en los escritos juaninos, 8 veces en Hebreo y 2 veces en Santiago. Más en la literatura paulina ocurre 100 veces. El hecho de que Lucas use también la palabra 24 veces en el libro de Lucas y en los Hechos, bien pudiera reflejar la influencia del apóstol Pablo sobre Lucas. En las epístolas de Pedro encontramos con mayor frecuencia por capítulo, 11 veces. El significado básico de gracia o charis, que ese es lo que significa, o la traducción, charis es gracia. Tal como se usa en el Nuevo Testamento, tiene 2 fases. Primero, la primera fase de la gracia es el amor de Dios en Cristo en acción. O sea, el amor de Dios se va manifestado a través de la obra expiatoria de Cristo nuestro Salvador. Y en segundo, el poder de Dios en el creyente en acción. O sea, la gracia también da
y capacita al hombre, ¿ya? Para que pueda encontrar a Dios como Salvador, ¿ya? Fíjense, este concepto, hermano, es muy importante porque no hay nada en el hombre que pueda acercarlo a Dios. No hay nada en el hombre. O sea, no hay iniciativa humana que lo pueda llevar a acercarse a Dios para ser salvo. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Por lo tanto, por eso que el concepto de gracia, primero tenemos que verla como iniciación y capacitación. La iniciativa la toma Dios. Dios toma la iniciativa para salvar al hombre y lo capacita para ser salvo. Se expresa, hermanos, la gracia generalmente con la idea de favor, ¿ya? Así como lo expresa Lucas 1:30. Así puede ir a su Biblia. Busque su Biblia, Lucas 1:30. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y en otras versiones dice: porque has hallado favor delante de Dios. Entonces, el concepto básico de la gracia es que es favor, es un favor de Dios para el hombre. Y este favor, hermanos, es completamente inmerecido, sin requerimiento legal, ¿ya? O sea, no es que nosotros lo merezcamos, porque la verdad que lo que merece el hombre a causa del pecado es la muerte, es la condenación, la separación. Pero la gracia divina de Dios es lo que nos da la entrada, ¿cierto? Y nos capacita para acercarnos a Dios a través de Jesucristo para que podamos ser salvos. Gracia, hermanos, entonces es compasión de Dios tal como lo expresa por su provisión redentora en Cristo. Gracia es compasión de Dios como lo expresa la provisión redentora en Cristo. Entonces, hermanos, el segundo significado de gracia, ¿cierto?, es igualmente básico, pero con frecuencia es pasado por alto. Dios nos ve con favor a fin de que pueda infundir en nosotros su propia energía moral, ¿ya? Recuerden que uno de los efectos del pecado en el hombre es que perdimos, ¿cierto?, la imagen moral de Dios en nosotros. El hombre, recuerden que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Y esa imagen y semejanza implica, ¿cierto?, el carácter moral, el carácter santo que el hombre tenía cuando fue creado. Y ese, a causa del pecado, se perdió. Entonces, la gracia también opera, hermanos, de esta manera, en que Dios infunde en nosotros su propia energía moral. Hay una gracia hacia nosotros y una gracia dentro de nosotros. La gracia es para cambiarnos, no nos deja donde estamos. Es el remedio de Dios para la impotencia moral del hombre. La impotencia moral. ¿Qué significa impotencia? Impotencia es incapacidad, es no poder, es no tener la voluntad o no tener el poder para hacer algo. Eso es impotencia. Y Dios nos capacita. Dios, a través de la gracia, ¿cierto?, nos da el remedio para la impotencia moral del hombre, o sea, para poder recuperar, ¿cierto?, aquello que perdimos, que es la imagen moral que a causa del pecado el hombre perdió. La gracia opera por medio del despertamiento, arrepentimiento, regeneración, santificación, iluminación,
disciplina y finalmente glorificación. Son todos los pasos que el hombre, cuando se vuelve a Dios, ¿cierto?, se van dando, algunos de manera concomitante, o sea que se dan en el mismo momento, ¿ya? Pero a lo largo de la vida del hombre, ¿cierto?, va adquiriendo estas características. Entonces, primero, ¿cierto?, el hombre necesita ser despertado. ¿Por qué? Porque recuerden que el hombre que está sin Dios está muerto. ¿Se acuerdan cuando aquella niña que murió y que llevaron a Jesucristo para que la sanara, pero la mujer, según lo que dice la Biblia y lo que pensaban, es que estaba muerta, y Jesucristo dijo, no está muerta, solo duerme? ¿Recuerdan eso? Ya, entonces, hermanos, el pecado, ¿cierto?, hace que el hombre, su conciencia o su despertar hacia poder ver la grandeza de Dios y reconocer a Dios como su Salvador, como el Creador, como el Dios Todopoderoso, necesita ser despertada. Y la gracia es la que opera en el hombre para despertar su conciencia y pueda darse cuenta de su vida de pecado y que necesita volverse a Dios, que necesita arrepentirse de sus pecados, que necesita ser regenerado, que necesita ser santificado, que necesita que sus pecados sean borrados, que vuelva a ser una nueva criatura, como lo dijo Nicodemo, y que sea iluminado por la gracia, que sea disciplinado y finalmente, ¿cierto?, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, ser glorificados. En Romanos 5, 20, 21, Pablo asegura vigorosamente que la gracia es un poder impartido para vencer el pecado. Y por último, hermanos, vamos a darnos cuenta que hay otro término, ¿cierto?, que lo vamos a dar una pincelada, solamente una pincelada para poder terminar el estudio de hoy, y que es la respuesta de la fe. Después, el próximo miércoles, vamos a poder revisar en más profundidad el concepto de fe, el concepto bíblico de fe, ¿ya? Pero para poder entender la gracia, hermanos, nosotros necesitamos también conocer la fe. Es claro que el poder cambiante de la gracia es condicional, ¿ya? Es condicional. O sea, la gracia no opera si no se da algo que es sumamente importante. Pablo expresa su convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, por fe y para fe, como está escrito. Vayan a buscar Romanos. Busquemos en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, versículo 1, versículo 1 del 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, por eso que comencé yo diciendo de que la gracia es condicional. Para que opere la gracia debe existir la fe. Por eso que el incrédulo no haya la gracia, no haya gracia delante de los ojos de Dios, porque está incapacitado. La fe, hermanos, nos capacita para poder recibir por gracia el sacrificio vicario de Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, Pablo nunca permite que sus lectores olviden que la fe es el catalizador esencial ordenado por Dios en el alma. Hermanos, este concepto de catalizador es como el que acciona, ¿ya?
Eso significa catalizador, que en el fondo es el que permite que ocurra algo, ¿ya? El que le da el impulso. Viene a ser, hermanos, como el gatillo, ¿ya? La fe, hermanos, mire, la gracia es como, no sé, es como el arma, un arma, ¿ya? Y para que pueda activarse esta arma necesita del gatillo, apretar el gatillo, ¿cierto? La fe es el gatillo para que se active la gracia. Si no hay fe, hermanos, la gracia no podemos entenderla y no puede operar en nosotros. Hay varios versículos más que nos hablan acerca de la gracia y de la fe. Romanos 3, 22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Somos justificados gratuitamente por su gracia, por ese favor inmerecido de Dios, ¿ya? Pero para que actúe, ¿cierto? Para que la justicia de Dios actúe, es por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, es necesario que Dios imparta justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser pasado por alto por Dios. Dios necesita hacer justicia a causa del pecado. Y quien fue el instrumento de justicia por el pecado de toda la humanidad fue Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó por nosotros en el madero de la cruz, y gracias a ese sacrificio, ¿cierto?, somos hoy salvos. Por tanto, hermanos, la gracia no es una infusión irresistible y mágica, sino una actividad divina que puede ser rechazada por el incrédulo. ¿Ya? La gracia está ahí, disponible. Está disponible de Dios para el hombre. Pero el hombre necesita creer, necesita fe, necesita saber y entender que Dios, a través de su inmenso amor, hace todo para que el hombre pueda volver a reencontrarse con su Creador, pueda ser regenerado, pueda volver a tener esa imagen moral que se perdió en el Edén. La salvación depende de la iniciativa de Dios, no es una imposición. El hombre debe abrir la puerta de su corazón, como lo dice Apocalipsis 3:20. Como lo dice Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Vaya a su Biblia. Si no tiene su Biblia ahí, yo se lo voy a leer. Dice Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gracia, hermanos, está disponible. La gracia opera a través de la fe que nosotros depositamos en Dios, nuestro Creador. La fe nos ayuda a entender de que necesitamos a Dios, que necesitamos reencontrarnos con Él, que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Hermanos, Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.
Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios.